En Venezuela es una tragedia desde todo punto de vista. Y desgraciadamente en América Latina y en muchos de nuestros países se ha utilizado la crisis de Venezuela como una herramienta y un arma de política interna, sin tener una real preocupación por lo que está viviendo el pueblo venezolano. Entonces me gustaría, antes que entrar en las consideraciones las consideraciones políticas respecto a la crisis, me gustaría poner el centro en el pueblo venezolano. En Chile hay más de 800.000 venezolanos. Imaginen ustedes la desesperación que debe tener un trabajador, una madre trabajadora, un estudiante, muchos de ellos con títulos universitarios o de educación superior, para decidir irse de su país en condiciones tremendamente precarias y tomar decisiones tan riesgosas como cruzar el desierto, la frontera de Colombia, de Ecuador, de Perú, llegar por el desierto a Chile, o el paso del Darién. Ustedes conocen el paso del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, en donde de facto no hay Estado y en donde muchas veces, como en las rutas migratorias pasa generalmente, se tienen que exponer a tráfico de personas, a corrupción, a cuestiones muy difíciles. Y llegar a un país que no es el propio y tratar de armar la vida de nuevo. Entonces, yo les pido que primero, porque esto, insisto, Venezuela se utiliza mucho como un arma política entre derechas e izquierdas, pero primero hay que poner el foco en la gente que está sufriendo allá. Más de 7,5 millones de personas han salido de Venezuela. Es el exilio más grande que existe hoy día, si no me equivoco, después de Siria. Para que dimensionemos la gravedad de la crisis y la gravedad humana de la crisis. Dicho esto, respecto a la situación actual en Venezuela, para mí es muy evidente que el régimen se está tratando de robar la elección. En un primer momento, nosotros exigimos, en conjunto con otros países, que se mostraran las actas que validaban el resultado que estaban dando por oficial, porque hay un bastante consenso a nivel global de parte de todos los actores que el sistema de elección venezolano no es, o es un sistema confiable. El sistema de elección, el procedimiento. No mostraron las actas, no cumplieron los plazos que ellos mismos como gobierno se habían dado. Desde mi punto de vista es bastante evidente que las instituciones en Venezuela han sido cooptadas por el régimen. Y por lo tanto, cuando uno esconde o no es transparente respecto al proceso, es porque tiene algo que ocultar. ¿Y qué es lo que tiene que ocultar? Que perdieron las elecciones. Eso yo creo que es bastante evidente para todo quien vea de buena fe el proceso. Ahora, yo no me estoy refiriendo con esto ni haciéndole loas a la oposición ni a un candidato en particular. Estoy diciendo que el régimen, desde mi punto de vista, una dictadura, no está cumpliendo con los estándares democráticos mínimos. Y además está persiguiendo, tanto de manera policial como penal, muchas veces sin derecho al procedimiento, a un procedimiento justo, a quienes piensan distinto. Y eso es inaceptable. Entonces, la posición que hemos sostenido desde Chile, y el nuestro es un gobierno de izquierda, es un gobierno de alianza entre la izquierda y la centroizquierda en nuestro país, es que acá uno no puede mirar para el lado cuando un gobierno que se supone es del mismo color, muy entre comillas, realiza violaciones flagrantes a los derechos humanos o atenta contra los principios democráticos que se supone compartimos. Porque acá lo que nosotros tenemos que defender son principios, no intereses, ni amistades, ni componendas. Ahora, yendo, y disculpa que me haya extendido, a la pregunta sobre la coordinación en la región, es muy lamentable esto que sucede en América Latina, de la dificultad que hemos tenido históricamente para coordinarnos. Sabemos que estos son procesos largos
y yo creo que el liderazgo del presidente Lula, por ejemplo, con impulsar el Grupo de Brasilia, a través de ciertos hechos concretos está mejorando un poquito la situación, pero a la hora de ponernos de acuerdo sobre conflictos calientes, digamos, en nuestra región, han habido muchas discrepancias justamente porque desde mi perspectiva no ha habido una coherencia en la defensa de principios. Si es mi amigo, lo defiendo; si no es mi amigo, miro para el lado, y eso con derechas e izquierdas. Y yo creo, desde una perspectiva de izquierda, pero por sobre todo democrática, que los líderes políticos no debemos tener doble estándar en estos puntos, y que la credibilidad justamente en la democracia se juega en que nosotros tengamos una sola visión respecto a estos temas que son, insisto, de principios. Thank you. Pero, ¿Qué quieres? ponerlo acá, ponerlo por delante. Eso. Um, El calor, mucho calor. Yo soy magallánico del sur del mundo. So, another area where the region, I was going to say, where the region has not coordinated, another human rights crisis and tragedy that we're facing is Haiti. Is what? Haiti. Haiti. This is like Chile had played a role in prior crises. You had Peace Corps sent. This time, there are no Latin American and Caribbean joint efforts. The Peace Corps are coming from another continent. So why do you think that Latin America and the Caribbean have not been able to help on the Haitian crisis? A ver, tengo una discrepancia con el enunciado de la pregunta, porque creo que han habido ingentes esfuerzos en las últimas décadas por apoyar y tratar de, siempre respetando la soberanía del pueblo haitiano, de apoyar a la situación crítica que se vive en Haití. De hecho, como tú bien recordabas, Chile participó en las misiones de paz en un momento. Se han enviado por parte de muchos países permanentemente ayudas tanto económicas como en formación de policía, como en respaldo institucional, pero hay un problema en Haití de Estado fallido que el principal responsable de solucionarlo tiene que ser la misma voluntad del pueblo. Uno no puede llegar a imponer eso. También se ha demostrado fracasado en la historia. Estados Unidos lo hizo muchas veces, desde Panamá en adelante, el 54 con Jacobo Arbenz, de imponer un gobierno. Entonces, yo ahí creo que las responsabilidades son compartidas. No creo que sea la falta de interés latinoamericano lo que ha redundado en la crisis actual. Evidentemente no tengo una solución. De hecho, ahora nuestro embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, va justamente a una reunión para tratar este tema. Y hemos tratado de apoyar desde diferentes medios a Haití, tanto con fuerzas militares para garantizar la seguridad. Actualmente estamos ayudando en la formación de policías, entregando recursos de ayuda humanitaria, pero la solución, o sea, el problema es más profundo y creo que se basa en la soberanía del mismo pueblo. No creo que esto sea una cuestión de falta de voluntad de los países latinoamericanos. Thank you. So going back to Latin America and the discontent that many of its citizens suffer, that in the case of Chile brought the 2019 popular uprising. In other cases, they bring them to vote for outsiders because they distrust traditional politicians. And, you know, there is a long-standing frustration with inequality and lack of opportunity that increased during the pandemic. So what are the policies that can allow the region, I mean, this is a hard and big question, to develop economic opportunity, democratic legitimacy, and environmental sustainability, and how likely are these to be implemented? Bueno, si tuviera la solución a eso, seguramente... I told you it's a big question, but you can tackle whatever part of it that you want. Sí. Mira, durante los años 90, bueno, con la recuperación de las democracias en América Latina y después de
del término de la Guerra Fría, en el sentido del el colapso de los socialismos reales, se generó una suerte de consenso tácito respecto de qué es lo que significaba o qué es lo que garantizaba la cohesión social de los países en América Latina, que tenía que ver principalmente con el crecimiento económico y el acceso al consumo, sin tener una preocupación centrada en las tremendas desigualdades que existían. Entonces era recuperación de la democracia y derechos políticos, derechos civiles y políticos, con crecimiento económico y acceso al consumo, lo que mejoró las condiciones materiales de vida, por lo menos en Chile, de muchísima gente, y eso es algo innegable: la disminución de la pobreza, el acceso a educación, las tasas de mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese proceso llegó a un tope, y cuando el crecimiento deja de... Por supuesto que en Chile estamos preocupados por tratar de volver a crecer a ritmos mayores a los que hemos tenido en la última década, y para eso estamos realizando diferentes reformas y destrabando ciertos cuellos de botella que tenemos en la institucionalidad chilena. Pero hay un problema que creo yo es más profundo y que no se abordó por parte en el último tiempo como prioritario, y que para nosotros es prioritario, y que tiene que ver justamente con la desigualdad. La desigualdad en materia económica, en la distribución de ingresos, pero no solamente en materia de ingresos. En Chile estamos viviendo actualmente, de hecho, varias discusiones y polémicas contingentes. Me imagino que hay varias personas de Chile acá que siguen la contingencia respecto de ciertos privilegios injustos que violentan la conciencia de la mayoría de la población, que además ven frustrada la promesa que tenía el mismo sistema de que a través del mérito iban a poder consolidarse y tener un ascenso en la escala social. Eso, por parte de las élites, se ha demostrado permanentemente como las mismas élites no se han tomado en serio esa promesa. Entonces hay un desacople muy grande entre élite dirigente y la mayoría de la sociedad, que ve que esas promesas no se cumplen, y que independiente que hubo efectivamente un mayor bienestar material en función del acceso al consumo, eso vino acompañado de mucho endeudamiento y una consolidación de la desigualdad y la segregación en nuestros países. Es lo que nosotros hemos intentado enfrentar, por ejemplo, a través con la convicción de que hay ciertos espacios de la vida en común, que esto es algo que decía lo planteaba el profesor Michael Walzer en su libro Esferas de la Justicia, que hay ciertos espacios de la sociedad que no debieran ser objeto de negocio, sino que debieran comprenderse como derechos independientes de tu nivel de ingresos. Y en eso también entra en choque con la concepción del Estado subsidiario que se instaló de manera muy hegemónica en América Latina durante los años 90, que son la educación, las pensiones, la salud, y uno podría considerar también el acceso a la vivienda digna. Y eso es lo que hemos intentado avanzar en Chile, pero una de las frustraciones que uno tiene cuando está en el gobierno es que evidentemente la realidad es mucho más porfiada que la voluntad, aunque la voluntad también es porfiada, la nuestra por lo menos, y vamos a seguir en ello, pero los cambios tienen que ser graduales, para que sean sostenibles en el tiempo, y cambiar una sociedad en donde el neoliberalismo se implantó de manera tan radical como en el caso chileno, en donde los cambios que se hicieron solo fueron posibles porque se hicieron en una dictadura, porque en condiciones democráticas no hubiese sido posible tener ese tipo de revolución que se hizo en Chile, esa revolución neoliberal que se hizo en Chile. Es un proceso mucho más lento del que nos gustaría, pero preferimos esta vía, que es la vía democrática. Y bueno, ustedes han visto cómo ha devenido la realidad política chilena. Ahora, yo sé que las preguntas vienen desde una perspectiva de las dificultades que enfrentamos, pero yo soy optimista. Creo que una de las condiciones de los liderazgos tiene que tener un optimismo de la voluntad. Y creo que Chile tiene tremendos potenciales, y América Latina tiene tremendos potenciales que yo veo que comienzan a surgir ciertos brotes verdes, pero podemos hablar de eso más en detalle después.
Another important challenge that also makes people quite unhappy in Latin America is the inability of the states to provide public security and the expansion of organized criminal groups. In fact, Latin America has 1/8 of the world population and 1/3 of the total homicides. This is a huge problem, not just in Chile, but everywhere else in the region. It also raises support for iron fist policies and penal populism. So what can be done to deal with these public security problems in the context of democracy and human rights? En primer lugar, creo que las izquierdas y los sectores progresistas tienen que tomar el tema de la seguridad como absolutamente prioritario. La seguridad es un derecho habilitante de los demás derechos. Y no solamente la seguridad en términos de los datos, porque muchas veces cuando uno está en el gobierno trata de defenderse desde los resultados positivos que las políticas públicas pueden haber cambiado en el margen. Por ejemplo, en Chile nosotros logramos detener el alza de la curva de homicidios, quebrar el alza que venía desde el 2000, si mal no recuerdo, desde el 2015 en adelante, y que nos tenía en una tasa de 6,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Logramos bajarla en el margen, dejar de que siguiera subiendo, pero eso evidentemente no es suficiente y no alcanza para incidir en la percepción respecto a la seguridad que tiene la gente. Y cuando hay una percepción de inseguridad por parte de la mayoría de la población, que es lo que pasa en Chile, esa sola percepción limita el ejercicio de otros derechos y se genera un círculo vicioso en donde, por ejemplo, se abandonan los espacios públicos, y cuando se abandonan los espacios públicos, los que lo toman, en vez del Estado, es justamente la delincuencia y el crimen organizado. Entonces, para combatir esto, primero, no hay atajos, es una tarea que requiere un largo plazo y una política de Estado. La izquierda tiene que tomarlo como prioritario y no podemos solamente culpar a las causas estructurales de la desigualdad del problema, porque el crimen organizado va más allá de esas causas estructurales que tradicionalmente hemos visto como izquierda, y tenemos que tener una combinación de mano firme en la persecución del delito y en particular del crimen organizado y el narcotráfico, que se sustenta mucho en el tráfico de personas, el tráfico de drogas y el tráfico de armas, y el copamiento territorial de espacios que el Estado va abandonando, y por otro lado, una política muy fuerte de cohesión social. Y esa es la diferencia que tienen que hacer, desde mi punto de vista, los gobiernos progresistas, con un fortalecimiento de la educación pública, pero por sobre todo con un fortalecimiento de otros temas que generalmente están a la zaga en la prioridad de los presupuestos nacionales. Me refiero en particular a la cultura, al deporte. Cuando uno llena de cultura o le da, los talentos están igualmente distribuidos en la sociedad, es una de las pocas cosas que sigue estando democráticamente distribuida, y el Estado tiene el deber de fomentar para encontrarlos, y eso en materia deportiva, en materia cultural, también en materia científica, yo creo que es fundamental para el combate a la delincuencia. Yo lo veo de cómo cuando en las poblaciones, en los diferentes sectores, se llenan los tiempos y los espacios públicos de instancias deportivas o instancias culturales, la vida cambia y genera además una cuestión que es muy importante, que es organización. Los barrios organizados son mucho más seguros. Uno de los grandes problemas del neoliberalismo y del individualismo que tiene como consecuencia es el aislamiento de la persona respecto a las comunidades y la idea de que uno se puede salvar por sí mismo y en función solo de su ascenso en la escala social desde el punto de vista material, pero se pierde el sentido de comunidad. Y nosotros, desde una perspectiva progresista, creo que tenemos que reforzar mucho el sentido de comunidad en conjunto y sin dejar de lado, con una política penal que sea proporcional, pero de mano muy firme con la delincuencia y en particular con el crimen organizado. Eso es lo que estamos tratando de hacer en Chile, en donde los resultados en el margen no bastan. Por cierto, que es bueno que los homicidios no sigan subiendo y se detengan o bajen un poco, pero tenemos que lograr devolver la percepción de seguridad a nuestro pueblo, y eso es lo que estamos trabajando muy intensamente. Entonces, con esto termino, tenemos que perder o sacarnos los tabúes y los prejuicios que existían por motivos bien fundados respecto a la relación con las fuerzas policiales.
y hoy día tenemos que tener una relación de colaboración y entender que el adagio del escudo nacional, o la frase del escudo nacional en Chile, que es por la razón o la fuerza, habían algunos que decían cambiémosla por la fuerza de la razón, que suena más bonito, pero decir por la razón o la fuerza tiene un sentido que es muy profundo. Es decir, siempre desde el Estado, se va a hacer el esfuerzo por argumentar racionalmente las decisiones que se toman en política pública, pero cuando frente a la legislación o a las reglas que nos hemos dado comúnmente hay gente que se decide poner al margen de esas reglas, bueno, le corresponde al Estado y el Estado tiene el deber del legítimo uso de la fuerza para poder hacer valer la ley. Si no, es el paraíso o reina la lógica del más fuerte, y los más fuertes siempre son los más poderosos, los delincuentes o los grandes millonarios, digamos, que tienen otro tipo de poder que también ejercen muchas veces de manera por fuera de los canales democráticos. Thank you. We're about to start with the students, but I want to come back to the issue of constitutional reform. We had 2 attempts at changing the constitution in Chile recently. Even before that, President Bachelet also tried and had an effort at constitutional change. None of these succeeded. What are the lessons? What should be done differently now that you've gone through this process? En primer lugar, creo que hay que establecer que el proceso constitucional chileno que vivimos desde, como tú bien mencionas, la presidenta Bachelet, con su intento de reforma y los cabildos constitucionales que se hicieron, no puede ser calificado como un fracaso. Efectivamente, ninguno de esos proyectos terminó en una nueva constitución, lo cual, en particular respecto al proyecto de la presidenta Bachelet y al primer proyecto constitucional, no es lo que a mí me hubiese gustado. Yo voté en contra del segundo proyecto que se presentó por parte de la Convención, que tenía un sesgo profundamente conservador y de derechas. Pero creo que el aprendizaje y el haber tomado la decisión de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no por atajos autoritarios o golpes de fuerza, creo que es una lección tremendamente valiosa que fortalece la institucionalidad en Chile. Ahora, ¿por qué no se llegó a puerto con me voy a referir a los 2 procesos constitucionales? Porque las mayorías circunstanciales, yo me atrevo a decir que las mayorías circunstanciales que dominaron los 2 procesos constituyentes se alejaron mucho del sentido común de la mayoría del pueblo chileno, y la perspectiva de tanto en Chile hay bastante consenso de que se quieren cambios, y se quieren cambios no cosméticos, se quieren cambios estructurales, pero esos cambios no pueden poner en riesgo lo que la gente percibe que ha avanzado en las condiciones materiales de su vida en los últimos años, como por otro lado el sentido de progreso que se espera respecto al futuro. Y yo creo que los 2 procesos constitucionales fallaron en aquello, y del cual, en particular en el primero, esto no lo digo como observador, en el primero nosotros, como fuerzas políticas de izquierda, también tenemos un grado importante de responsabilidad, no me puedo desentender de aquello. Quienes votamos a prueba somos también en parte responsables del resultado de haber perdido esa primera elección, que fue además un momento muy significativo, muy parteaguas para nuestro gobierno, porque lo que nosotros nos habíamos imaginado y un poco el espíritu con el que se había llegado al gobierno tenía mucho que ver con eso, y hubo necesariamente, y a mí me parece bien que uno sea capaz de, cuando cambia la realidad, uno tiene que ajustarse a la realidad, no seguir como pegándose contra un muro. Hubo que ajustar las prioridades, y porque el mismo pueblo chileno te lo estaba exigiendo. So, but if you could rewind history and do things differently, what would you do different? I mean, there was in the 3 process, the mechanisms were quite different under Bachelet, with the cabildos, with the Constitutional Convention, and then the experts.
So did we learn any lessons from the rest of the world about how to do this? Sí, yo creo que la principal lección es que no se puede prescindir de del sector que esté circunstancialmente en minoría. Lo que tanto en el primer proceso como en el segundo proceso se llevó a cabo por las mayorías circunstanciales que existían en las asambleas que redactaban la Constitución fue no tomar en cuenta de manera, en lo importante, la opinión de quien estaba en minoría, que a su vez no tenía la posibilidad de vetar. En el primero, recordemos que la derecha no llegó al tercio de los integrantes de la convención, y en el segundo lugar, las izquierdas no llegamos a los 3/5, 2/5 que se exigía. Entonces, se trató de hacer una constitución como si no existiera el otro, y la constitución tiene que ser un espacio de encuentro, de mínimos compartidos, no de... la Constitución no puede ser una carta programática respecto de todo lo que me gustaría como sector político. Para eso está la disputa cotidiana de la política. Y desgraciadamente, tanto en el primer proceso como en el segundo, eso no se entendió de esa manera. E insisto, yo acá no quiero plantearme como un comentarista ajeno. Nosotros también tuvimos responsabilidad, en particular en el primer proceso de ello. Y después, habiendo debido aprender del primer proceso, la derecha, con todas las condiciones en donde más encima se había llegado a un acuerdo entre los diferentes sectores políticos en un texto conjunto a partir de los expertos, desaprovechó completamente esa oportunidad. Let me shift gears to a topic that's both local and big. We are discussing the energy transition. It's a big part of what's the general discussion in the United States. And Chile, among others, but Chile has lithium that's crucial at this point in time for that energy transition. But it seems that the extraction of lithium or any other of these minerals that would be crucial in the global south would more accelerate the transition in the north, but the conditions of the energy transition and the climate policies in the global south are not as clearly defined. What is Chile doing and what should be done? Me gusta mucho me hace mucho sentido el enunciado de tu pregunta. Y primero, la crisis climática que estamos viviendo, uno, hay que asumir que es producto de las acciones de la humanidad. Hay algunos presidentes de América Latina que niegan aquello y que niegan que la crisis climática es una realidad producto de las acciones que como humanidad hemos llevado adelante. Bueno, acá en Estados Unidos, Trump era también justamente de esa lógica. Entonces, lo primero es concordar en el diagnóstico del problema. Lo segundo, creo que es que todos tenemos una responsabilidad independiente de todos tenemos que actuar para poder enfrentar esta situación que tiene potenciales catastróficos. Chile aporta cerca de un 0,2-0,3% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Sin embargo, estamos avanzando con mucha intensidad para ser carbono neutrales. Somos el segundo país del mundo que fijó por ley la obligación de la carbono neutralidad de aquí al 2050 y, como siempre digo, esperamos llegar antes de eso. Hemos hecho un cambio muy significativo en nuestra matriz energética gracias a las condiciones de energías renovables que tenemos, en particular la energía solar y la energía eólica. Estamos protegiendo muchas de nuestras áreas silvestres y, en particular, el océano, además de la Antártica, que también es tremendamente importante. De hecho, fui hace poco con el secretario general de la ONU a la Antártica, vía Chile. Entonces, Chile está haciendo su parte, pero también creo que es importante que los países desarrollados y los países del norte, la OTAN básicamente, que alcanzaron un estadio de desarrollo, o sea, su actual estadio de desarrollo es en gran parte, o el de la mayoría de estos países, quizás uno podría excluir a los países nórdicos de aquello, producto de muchos
muchas décadas de expoliación de los recursos naturales de otros países y por lo tanto tienen una responsabilidad mayor. Noten ustedes cuál es el argumento que hace China respecto a el acuerdo de ser carbono neutrales de aquí al 2050. Dice, y no solamente China, sino también países en vías de desarrollo. ¿Qué le dicen a Estados Unidos, a Alemania, a Francia? Estos países dicen, ustedes llegaron a un estado de desarrollo que significó una mejor calidad de vida de sus pueblos a costa de la explotación de nuestros recursos mediante el colonialismo o la acción de empresas transnacionales. Llegaron a este nivel de calidad de vida y hoy día que nosotros estamos empezando a avanzar en esa dirección nos dicen no, no tenemos que contaminar, cuando ustedes contaminaron desde la revolución industrial en adelante. Entonces, evidentemente hay una sensación de injusticia respecto a aquello y las responsabilidades, si bien son de toda la humanidad, porque acá nadie se va a salvar solo, hay algunos que son más responsables que otros y eso debiera expresarse en la compensación de daños y en el apoyo económico que los países desarrollados realizan para combatir la crisis climática. Ahí hay una propuesta muy interesante de Nigeria que Chile apoyó respecto a un Global Tax System en donde no solamente las empresas, sino también los países más desarrollados aporten más para poder justamente combatir la crisis climática, pero no marginalmente, como es hoy día, sino de una manera mucho más sustantiva. Entonces, Chile está haciendo su parte, la parte que podemos hacer nosotros es humilde, pero efectivamente existe también un tremendo potencial de desarrollo a partir del litio, el hidrógeno verde, el cobre, que son, en particular el litio y el cobre, raw materials, que son tremendamente importantes para la transición energética y los estamos desarrollando en una colaboración público-privada, creando además cadenas de valor en nuestro propio país. Con esto termino. Uno de los acuerdos que firmamos con la Unión Europea, en particular con Ursula von der Leyen, es que el uso de los raw materials, en particular el litio, y la extracción de aquello no puede ser como la vieja escuela de la extracción de minerales en donde me los llevo y, o sea, los países desarrollados se los llevan y le agregan valor en sus propios lugares y por lo tanto sacamos la piedra y nos quedamos solamente con los impuestos si es que los pagan, sino que tenemos que generar cadenas de valor y transferencia tecnológica en nuestros propios países. Y en eso estamos avanzando muy decididamente como política de Estado, no solamente de gobierno en Chile. Thanks, President Boric. We are going to start gathering questions by students. There's two people with microphones. You need to line up behind them, and I'm going to be taking like about 3 questions at a time, and then we'll give a chance to President Boric to respond. And please be succinct, please be as close, remember that you want to give the opportunity to everyone to ask questions, so ask a question and don't make a statement. So let's start on this side. And sorry, this is going to be recorded, so you need to know that whatever you said is going to be recorded. And it's been streamed. Buenas tardes. El primero, muchas gracias, presidente Boris, para llegar y hablar con nosotros. Soy Yuval, estoy un estudiante de la Escuela de Negocios aquí en Columbia University y mi pregunta para usted es como así. ¿Cómo reaccionar si gente llega a su casa, va a oler su esposa, matar los niños y matar la gente en la fiesta que celebran el paz? ¿Cómo va a reaccionar si en su país hay cohetes de organizaciones terroristas? ¿Y cómo va a reaccionar usted y para su país? So the question was about how would he react if there would be a terrorist attack in his country. No, I understood. People enter. No, I understood. Okay. So let's clarify, because the president he criticized Israel
But Yeah. my question for him is, how would he react if the same thing would happen in his country? Thank you. Okay, thank you. On this side, please, let me gather. Partiría por no hacer un genocidio del otro pueblo, lo primero. Pero lo puedo contestar más profundamente. Déjame que termine de aquel. One question on this side, please, and then we'll... Buenas tardes, señor presidente. Yo me llamo Clarisa y voy en mi cuarto año estudiando Derechos Humanos. Muchas gracias por haber venido. Volviendo a los derechos humanos, desafortunadamente el feminicidio en Chile aumentó 42% en el 2024, con víctimas de 17 años a 72 años. Sabiendo que Chile firmó y ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿qué está haciendo Chile para proteger a la mujer, sabiendo que esta sigue siendo la realidad de una mujer navegando el mundo? Thank you. Do you want to answer now these two? No, I can take another one. Okay, another one on the left. Hi, Mr. President. My question is about adding on to the lithium resource problem. So you've stated last year that Chile will launch a national lithium strategy, and future lithium contracts will be issued as a public-private partnerships with the state control. And as the global demand for lithium increases, as you mentioned, what is Chile's plan to protect the local people of the Chile economic interest of the Chile people under the initiative? And what kind of initiative will Chile take under your administration to further cooperation with other Latin American countries on this mining issue? Thank you. Sorry, I didn't get the question. The mining... No, on lithium? Yes. And lithium. what is the role of indigenous people? Yes? So how would you plan under the private-public partnerships? How does that better improve the economic and environmental interest of the local people? Okay. Yeah. Okay, so it's back. Bueno, a ver. Iván, tu pregunta, Iván, ¿cierto? Iván. Bueno, tu pregunta es muy central en los debates que estamos viviendo hoy día en el mundo. Y por eso quiero ser muy claro en todas las dimensiones de la respuesta, y creo que es importante poder tomarse un tiempo. Yo no estoy apurado, así que podemos, o sea, bueno, lo que ustedes digan, en verdad ustedes son los anfitriones. Uno, yo tengo la convicción de que Hamás es una organización terrorista. Dos, condeno de manera inequívoca y sin ningún matiz los atentados, asesinatos, violaciones, crueldades realizados por Hamás el 7 de octubre del año pasado. Tres, no tengo ninguna duda en que hay que exigir, la comunidad internacional tiene que exigir la liberación de todos los rehenes que están hoy día en manos de Hamás. Y por lo tanto empatizo con todas las familias que han perdido seres queridos en esto, y no creo que, y creo que esto es muy importante, el dolor de una persona de Israel, de Palestina, de Malawi, de Chile o de Sri Lanka vale lo mismo, porque somos todos seres humanos. Entonces no podemos, y yo ayer lo decía en el discurso de Naciones Unidas, yo me niego y me rebelo ante quienes pretenden que tenemos que elegir entre el terrorismo de Hamás y el genocidio de Israel que está realizando Israel en Palestina. Me niego a elegir entre esos dos. No podemos tener que elegir entre barbaries. Por lo tanto, ¿qué haría yo? Primero, frente a un crimen de esta naturaleza, creo que hay que seguir las reglas del derecho internacional. Todo país tiene derecho a defenderse ante un ataque, pero no castigar colectivamente un pueblo, como está haciendo hoy día Israel en Gaza. 41.000 muertos, 41.000 muertos hay en la franja de Gaza hoy día. Eso sin hacer referencia, o sea, más bien, y aprovecho de hacer referencia a la situación en donde Israel ha violado de manera permanente el derecho internacional desde 1967 en adelante.
porque está ocupando un territorio que no es de él y sigue avanzando sobre ese territorio, en Cisjordania, en Jerusalén, negándole el derecho al pueblo palestino a existir como Estado independiente. Por eso nosotros, y la política de Estado de Chile, ha sido apoyar la solución de 2 estados con fronteras seguras, en donde se respete la integridad de ambos estados según las fronteras de 1967. Y yo no tengo ninguna duda, y me imagino que todos concordarán, o sea, es que esto no es una cuestión de opinión, es un hecho que Israel viola el derecho internacional de manera permanente al ocupar un territorio que no le corresponde. Hamás es un grupo terrorista y no tengo ningún tipo ni la más mínima afinidad con lo que realiza permanentemente. Pero yo me niego a elegir entre esas barbaries. Y lo que está haciendo tanto Hamás como Netanyahu hoy día es criminal, y en el caso de Israel, y por eso respaldamos la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, tiene características de genocidio. Y sobre la pregunta del litio, mira, hay un aprendizaje histórico de los países en donde durante mucho tiempo campeó el extractivismo. Hay lugares en Chile, en América Latina y en los países subdesarrollados en vías de desarrollo que son tremendamente ricos, pero sin embargo sus comunidades son tremendamente pobres. En Chile, de hecho, en lugares cercanos a los salares donde se encuentra el litio, hay comunidades indígenas de pueblos atacameños que no tienen luz las 24 horas. Eso es absolutamente inaceptable, y parte de los principios con los cuales nosotros nos hemos comprometido para la extracción del litio es el mejorar de manera significativa las condiciones de vida de los pueblos que habitan en aquel territorio, estableciendo también el principio que ningún grupo particular es dueño de la riqueza que corresponde a todos los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, mediante acciones de fuerza o lo que sea, no se puede pretender tampoco evitar que todos los chilenos y chilenas y el mundo nos beneficiemos de la explotación sustentable del litio. Por eso nosotros nos hemos comprometido también a la protección de un número importante de salares, de investigación respecto de otro y explotación mediante nuevas tecnologías de justamente el resto. Estaba de la pregunta de femicidio. Perdón, la pregunta respecto a femicidio. Mira, en Chile acabamos de aprobar una ley contra la violencia, una ley integral contra la violencia hacia la mujer. De hecho, el delito de femicidio se tipificó penalmente hace relativamente poco tiempo, con mucha oposición de ciertos grupos conservadores en su momento. El femicidio yo creo que tiene que ver con un problema cultural más profundo que solamente el momento en que se llega a matar a la mujer por parte de un hombre. Y de hecho el delito de femicidio se amplió ahora último no solamente a quienes tengan un vínculo contractual de matrimonio, sino también donde existe un vínculo a propósito de la ley Gabriela, si mal no recuerdo, en donde exista un vínculo sentimental que puede ir más allá de los contratos. Pero acá hay un problema respecto a la lógica patriarcal y machista en las cuales han sido educadas nuestras sociedades, de las cuales yo también formo parte, que requiere un desaprendizaje de estos siglos de historia patriarcal para poder entender en todas sus dimensiones, a la mujer como que tiene exactamente los mismos derechos que el hombre. Porque el hombre que mata a una mujer no solamente utiliza la fuerza física para hacerlo, utiliza también siglos aprendidos de una pretendida superioridad del hombre por sobre la mujer. Y por lo tanto esto tiene que abordarse de manera penal, por cierto, a través de manera legislativa y políticas públicas, pero también de un debate cultural que es tremendamente profundo, y por eso los movimientos feministas, en donde yo no pretendo hablar por ellos, y creo que hay que ser muy cuidadoso en eso, creo que hay que aprender más que pretender reemplazarlo. Hay experiencias muy duras en eso, de hecho en América Latina,
son de los más tectónicos e importantes que ha habido en el cambio de las relaciones humanas, de las relaciones en la sociedad que hay hoy día. Entonces, políticas públicas y desafío cultural a los cuales muchos sectores conservadores se oponen. Thank you. So another question on this side. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Catalina y soy estudiante de la maestría en Administración Pública. El día de ayer usted dijo en las Naciones Unidas que Chile no está en capacidad de recibir más migrantes venezolanos. Mi pregunta para usted es, ¿usted cree que este mensaje puede agravar la xenofobia que ya existe en la región y asimismo influir sobre la postura de otros líderes en la región? ¿Cuál cree que este es el impacto sobre los derechos humanos de los migrantes o de los que quieren migrar? Thank you. One other question here. Estimado presidente, muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Soy Sheila, estudiante de Medicina y Salud Pública. Who is talking? Ah, there. Okay. Yeah, yeah. Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo está trabajando su gobierno para abordar la igualdad de acceso a la atención médica después de COVID? Gracias. Thank you. One last question on the right side. Yes. Presidente Boric, mi nombre es Paula Sofía Villanueva y soy de Perú. Creo que como uno de los líderes globales más jóvenes, valora la importancia de que los jóvenes se involucren en política, pero en el contexto de América Latina creo que es peligroso incluso a veces. ¿Qué están haciendo los gobiernos, en especial el gobierno de Chile, para asegurar que las voces más jóvenes sean oídas y nuestra participación en política sea rotunda y relevante? Gracias. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas y gracias por el esfuerzo también de hablar español. Sobre la primera pregunta, Catalina, es algo que efectivamente me preocupa mucho. Creo que la xenofobia es un mal y un veneno que corroe los países y por eso cuando partimos conversando del tema de Venezuela, yo lo primero que pido es que antes de la utilización política o del debate político que se hace respecto a esto, pensemos en la humanidad de quien migra y entendamos que hay un dolor, un sacrificio, una situación tremendamente compleja. Por lo tanto, hay que estar muy firmes contra la xenofobia y hacer todo lo posible por evitarlo. Lo que yo estoy dando cuenta cuando digo que Chile no está en condiciones de recibir más migrantes es una situación de realidad. Y por lo tanto, lo que a mí me interesa es desincentivar, y lo digo de manera muy explícita, desincentivar que haya más migración, en particular migración irregular, a Chile. Esto porque cuando nosotros somos un país de 19 millones de habitantes y en 4 o 5 años tenemos no solamente 800.000 venezolanos, sino también otras comunidades migrantes que han sido tremendamente importantes y eso es tremendamente disruptivo para una sociedad, tremendamente disruptivo. Y la capacidad de integrar toda esa migración, hoy día las instituciones chilenas no la tienen y ya estamos bregando con una tremenda dificultad que terminan sufriendo los mismos migrantes. Hoy día, cuando los migrantes ingresan a Chile en condiciones irregulares y por lo tanto no tienen los papeles al día, están siendo permanentemente empujados no solamente hacia la informalidad, sino muchas veces hacia actividades fuera de la ley. Y eso es tremendamente preocupante. Entonces, lo que yo digo acá, no estoy diciendo Chile rechaza, Chile está en contra de la migración. La migración es un fenómeno natural. No ha podido pararla Estados Unidos, no ha podido pararla Europa, no la va a parar Chile solo. Pero lo que estoy haciendo es un desincentivo y decir que estamos al límite de nuestra capacidad. Y con lo que tenemos hoy día, vamos a hacer todos los esfuerzos en nuestro país para que no haya xenofobia, para que haya integración y, por cierto, para hacer valer la ley chilena a todos. Yo creo que la migración en el mundo, en Chile también, Hoy día se tiende a hablar de los aspectos negativos de la migración, pero recordemos que de una u otra manera la gran mayoría de nosotros somos migrantes. La gran mayoría de nosotros somos migrantes. Una u otra rama más atrás en la familia. Yo lo soy. Mi bisabuelo llegó
a el estrecho de Magallanes en 1895, absolutamente pobre desde Croacia, y por lo tanto no puedo sino empatizar con esa realidad que viven miles de migrantes venezolanos. Pero tengo que hacerme cargo de la realidad institucional que tenemos en Chile hoy día. Pero en ningún caso queremos ni fomentar, ni justificar, ni naturalizar la xenofobia. Sobre la pregunta de acceso a salud. Bueno, el COVID fue tremendamente difícil para enfrentar para todas las sociedades y demostró una cosa que es fundamental entender, que acá el que intenta salvarse solo, o sea, quizás algún país rico se puede salvar solo, pero sus fronteras nacionales no bastan para poder evitar fenómenos que afectan a todo el mundo, como las pandemias, la migración o la desinformación. Por lo tanto, en esto tenemos que actuar en conjunto. Dicho esto, ¿qué políticas públicas nosotros hemos implementado para mejorar el acceso a la salud? En primer lugar, que la salud pública sea gratuita. En Chile, la salud pública, antes de que llegáramos como gobierno, no era gratuita. Existía un copago en la salud pública y nosotros terminamos con ese copago, y hoy día en las redes públicas de salud todos se pueden atender de manera gratuita. Estamos realizando además una inversión. El presupuesto de salud es siempre el que más crece. No me voy a detener en los aspectos técnicos de aquello, pero tratando de fortalecer la salud pública y los hospitales de manera permanente, con formación de especialistas, pero por sobre todo fortaleciendo el pilar del sistema de salud, que es el APS, la atención primaria, antes de llegar a los hospitales y las especialidades. Y en Chile tenemos un problema tremendamente grave, que son las listas de espera, que empeoraron significativamente después del COVID y que ha sido muy difícil de poder reducir, y es de los principales desafíos que tenemos como gobierno. Y la última pregunta, sobre jóvenes. Mire, la experiencia que nosotros tenemos en Chile es que, más allá de ciertas políticas públicas que se puedan hacer en beneficio de la juventud, primero, yo creo que es importante establecer que no hay ninguna virtud per se en ser joven. Uno no es mejor porque sea joven. Uno no es... a mí una cuestión que me resultaba muy como difícil de digerir es que mucha gente te decía: me gusta porque eres joven y tienes ideas nuevas. Pero ser joven y tener ideas nuevas no es necesariamente positivo. Uno puede tener ideas nuevas muy malas y ser un joven muy pelotudo. Entonces, creo que no hay que romantizar la juventud per se. Segundo, yo ya no me siento joven propiamente tal. O sea, cuando me miro con el resto de los presidentes, sí, puede ser. Pero cuando, o sea, hay una juventud, hay por lo menos 2 generaciones que están por debajo de la mía, que ya tienen cambios que son radicales y que cuesta entenderlos, y por eso hay que hacer un esfuerzo permanente de estar conectando con los cambios vertiginosos que hay a nivel de sociedad. Tercero, uno puede tener ciertas políticas públicas para el fomento de la organización de los jóvenes, pero los jóvenes no tienen que pedir permiso a los adultos para organizarse. En la medida en que estén permanentemente pidiendo permiso, siempre van a estar a la cola. Nosotros lo que hicimos fue, en su momento, con rebeldía, tomarnos espacios y constituir fuerza política propia. Y tenemos el desafío que esa fuerza política propia que hemos construido no se transforme en lo mismo que criticamos cuando emergimos políticamente. Pero eso no tiene que ver necesariamente con el carácter de joven. Yo creo mucho en el diálogo intergeneracional. Siempre repetimos esto, pero o sea, estamos parados sobre hombros de gigantes. Tenemos que aprender de las trayectorias institucionales de nuestros países, porque nosotros pasamos, pero tanto los pueblos como las instituciones quedan. Y la juventud es un ave de paso. Sorry. No, los de la fila. Los de la fila. No se salte la fila, compañero. No. ¿Qué tal? Fernando, de México. Recientemente en México se han tomado decisiones que han puesto en riesgo la democracia, el futuro de la democracia en el país. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para salvaguardar esta democracia y su futuro? Y también, ¿cómo podemos colaborar en avanzar las relaciones internacionales en la región? Thank you. On the right, please.
Muchas gracias por estar acá, presidente Boric. Me llamo Harrison Gerson, estudio el desarrollo sostenible y vengo de acá, de Nueva York. Trabajé en Chile, me encantó. Me encantaría preguntar sobre la división política en ambos los Estados Unidos y Chile. ¿Cómo podemos aprender nosotros mismos de la recuperación política que nosotros tenemos que hacer? Okay, one more question, the last one on the left. Gracias. Hola, soy Diana, soy de Perú. En su experiencia como activista y ahora también como jefe de gobierno, ¿cómo se puede trabajar los derechos humanos en un país donde hay clasismo, como el mío? Un país con clasismo, con bastante desigualdad social, donde también, como usted mencionó, hubo mucho crecimiento económico, pero también bastante creciente desigualdad social, y donde ahora los derechos humanos, especialmente de las minorías y de las mujeres, vienen siendo atropellados y el conservadurismo rancio ha reinado en la sociedad y también tiene mucho poder en el gobierno. Okay, thank you. These were the last questions for you. Ya. These are the last questions. We don't have more time. Ya. Sobre México. Yo voy a estar en México dentro de poco tiempo, voy al cambio de mando. Voy a estar conozco a Claudia Sheinbaum. Estuve con ella como alcaldesa, gobernadora de la Ciudad de México. La verdad, no quiero ser cuidadoso porque no conozco el detalle de la reforma judicial. Sé que ha sido muy polémica en México y sé que ha habido un debate respecto a la eventual falta de contrapesos que hay producto de los resultados electorales. Producto de los resultados electorales en donde Morena sacó amplísimas mayorías en tanto las gobernaciones regionales como las diferentes cámaras. Yo creo que siempre es muy importante en una democracia cuidar la separación de poderes, creo que es importante que existan contrapesos, creo que es importante que se respete a la sociedad civil, que la sociedad civil tiene un rol, pero no conozco el detalle de la reforma judicial y confío confío mucho en Claudia Sheinbaum y en su criterio. Creo que es una tremenda líder y le deseo lo mejor y vamos a poder conversar más en detalle con ella respecto de la integración con América Latina. AMLO, al menos con Chile, fue muy generoso. Tuvimos una muy buena relación con México y con Andrés Manuel. Podremos tener diferencias respecto a algunos puntos, pero en general la relación Chile-México es impecable y de mucha solidaridad. Además fueron tremendamente generosos con nosotros en nuestros momentos más difíciles. Pero tengo que estudiar más el caso de la reforma judicial, además porque en Chile también se está empezando a debatir la necesidad de una reforma al sistema judicial. Entonces, sin lugar a dudas, el ejemplo de México y lo que se está discutiendo allí va a ser parte del debate, pero no conozco el detalle, entonces no me puedo pronunciar en profundidad. Sobre las relaciones políticas de Estados Unidos y Chile, han tenido de dulce y de agraz. Estados Unidos durante el gobierno de Nixon apoyó de manera explícita, no solo apoyó, sino que intencionó el golpe de Estado en Chile. Hay un investigador estadounidense que se llama Peter Kornbluth, que ha trabajado mucho en la desclasificación de los archivos de la CIA de la época, en cómo se fomentó e instigó el golpe de Estado en nuestro país, que hasta el día de hoy es una cicatriz abierta. Sin embargo, desde el retorno a la democracia, quizás un poco antes, en el gobierno de Carter, pero desde el retorno a la democracia las relaciones con Estados Unidos han cambiado significativamente. Y hoy día, conscientes del rol internacional que juega cada uno de los países y que no son comparables, pero tenemos una relación de igual a igual. Yo he estado en diferentes oportunidades con el presidente Biden, tenemos un acuerdo de libre comercio que actualizamos hace poco, tengo una relación muy fluida con la vicepresidenta, con Kamala Harris. Después de 5 años tenemos una embajadora en Chile que está cumpliendo una labor, creo yo, impecable, con la cual tenemos un diálogo permanente sobre los acuerdos y diferencias. Hemos tenido diferencias respecto a situaciones de política internacional como la crisis en Gaza, por ejemplo, pero eso no impide que podamos tener un diálogo respecto a los temas que nos unen. Ahora, lo que sí es importante es que Chile se define su política internacional desde una perspectiva de autonomía estratégica. Nosotros en la geopolítica mundial no nos alineamos con ningún bloque y tenemos relaciones fluidas con China. Yo he estado con Xi Jinping
en más de una oportunidad y he viajado a China a tener conversaciones y diálogos tanto comerciales como culturales con el Partido Comunista Chino y con lo que significa China. Los tenemos con Estados Unidos, los tenemos con la Unión Europea, también muy fuerte, y ahora estamos abriendo camino hacia otros lugares de Asia como la India en particular, y por cierto en nuestro territorio que es América Latina, que es de donde pertenecemos. Entonces, en definitiva, hoy día las relaciones con Estados Unidos son muy buenas, no lo ha sido siempre así históricamente, en particular durante los 60-70, pero mi trabajo es porque esas relaciones se mantengan bien y podamos seguir desarrollándolas, y por supuesto nos preocupa la polarización en Estados Unidos y el carácter del debate que ha tomado con la toma del Partido Republicano por este grupo MAGA, MAGA, Make America Great Again, I think it is, que efectivamente, cuesta entenderlo desde Chile, mejor no pronunciarse sobre detalles de política interna, pero vemos con preocupación la propagación de fake news, de desinformación, de ataques, pero hoy día las relaciones Chile-Estados Unidos están en un muy buen pie. Y sabes que tenemos que ir terminando. ¿Tenemos que ir terminando? ¿Nos están echando? Nos están echando. Pucha, Diana, no alcanzo a abordar Perú, conversemos más en detalle, pero es un temazo, a mí me preocupa mucho. Además, el giro que ha tenido, da para muy largo, disculpa. Conversemos después. Thank you very much, President Boric, for coming here. It's always a pleasure to have you. Thank you very much. Muchas gracias. Genial.